La semana pasada hablamos del reino de Dios y comenzamos diciendo que hablar de ese tema nos enfrenta por lo menos en este tiempo, a dos paradigmas muy grandes. Uno es el que gran sector del llamado cristianismo en Occidente ha abrazado ideas equivocadas que llegan al borde, o no solo al borde, sino llegan aún al extremo de convertirse en herejías y blasfemias, donde Dios está limitado por el libre albedrío del hombre y por la autoridad del hombre. Y como que el hombre es quien tiene que ejercer la autoridad y Dios no puede hacer mucho o nada sin el permiso del hombre. Es así que grandes iglesias y aún en los medios de comunicación se habla a veces de la oración, como que la oración es la puerta de entrada, digamos, para que Dios pueda hacer en la tierra algo desde el cielo, como si Dios estuviera limitado a la voluntad del hombre. Eso es gran parte del cristianismo, mucho de ello, cristianismo del carismatismo y del pentecostalismo está invadida de ese tipo de pensamiento. Y es un paradigma significa que es un conjunto de creencias, de ideas, de valores que predominan en una cultura o en un grupo de gente. Y que cuando uno tiene un paradigma, el problema, ¿saben qué? Es que ese paradigma es como un filtro, porque es como la estructura sobre todo lo cual, todo lo que tú leas de la Biblia lo vas a tratar de acomodar ahí. Entonces tenemos ese paradigma que se habla mucho en los medios de comunicación masivos cristianos, en la mayoría, en los más fuertes, los más grandes de ellos, como es TBN en inglés y Enlace en español, esa idea de que Dios está limitado por el poder del hombre. Pero el otro paradigma que hay, que no necesariamente tiene que ver con una herejía o algo así, pero que gran segmento de la iglesia cristiana abraza en Occidente, es el paradigma del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una manera de interpretar la historia de la relación de Dios con el hombre. En el dispensacionalismo se divide la historia de la humanidad pasada, presente y futura normalmente en 7 grandes dispensaciones. Algunos dicen 8, algunos han llegado a más todavía, pero por lo menos 7 es la más común. La primera es cómo Dios se relacionó con Adán, que le llaman la dispensación de la inocencia. Después viene la dispensación de la conciencia. Luego viene los gobiernos humanos después de Noé. Luego viene la dispensación de la promesa con Abraham. Luego viene la dispensación de la ley con Moisés, según ellos. De ahí viene la dispensación de la gracia, que ellos dicen que es el tiempo presente con la iglesia. Y ellos hablan de una futura dispensación, la última, que sería el reino milenial. El problema del dispensacionalismo, hermanos, o una característica, pudiéramos decir en este momento, es que el dispensacionalismo separa demasiado la manera como Dios obra con el hombre, que hasta parece que en algunos momentos la manera de ser salvo o ser parte del pueblo de Dios es distinta de una época a otra, cuando lo que debemos ver es a un solo Dios a través de la historia que no cambia, que es el mismo y que ha establecido las mismas bases de salvación para todos los hombres. Una de ellas, por ejemplo, es la fe. Toda persona que es parte del pueblo de Dios, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es salvo, es justificado solo por fe en Dios, por fe en un Dios que puede hacer algo imposible para nosotros. ¿Y qué es eso imposible? ¿Tener una casa de $1 millón? No, lo imposible es ser salvo y hacer de nosotros lo que para nosotros no es posible. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. David también, aunque en los Salmos él más usa la palabra confiar que la palabra fe, pero es la misma, es el equivalente, porque fe es confiar en Dios. Y en el Nuevo Testamento todos sabemos que
porque, como dice Pablo, porque vosotros sois salvos por medio de la fe. No hay manera de ser salvo sin creer en Dios. Segundo, el arrepentimiento. Dios siempre demandó de los hombres que se arrepientan de sus pecados, porque todos hemos pecado contra Dios. Desde Adán todo hombre pecó, todo hombre tuvo que arrepentirse para ser perdonado. David se arrepiente, el Salmo 51 es muy claro, y todos los hombres de Dios, que todas las personas para ser parte del pueblo de Dios y ya siendo parte del pueblo de Dios, han tenido que arrepentirse. ¿Y qué decimos de sacrificio? Siempre fue necesario una expiación para pagar por los pecados del hombre. Alguien inocente tenía que morir por el culpable, y eso lo vemos desde Abel. Pero en el Nuevo Testamento nuestro sacrificio es Cristo. Él ya derramó su sangre. Pero el dispensacionalismo hace una diferencia tan marcada, y sobre todo hace una diferencia tan marcada entre Israel, la nación de Israel, y la iglesia, que parecen dos cosas totalmente separadas, que no tienen casi ninguna relación entre sí. Y el problema del dispensacionalismo, yo digo, es que centra tanto en la nación de Israel, que cuando se habla de la iglesia parece que la iglesia fuera un accidente en el plan de Dios. El plan B, poniéndolo a cabo, pero de nuevo va a volver al plan A. Su plan A fue siempre Israel. Y entonces plantea una situación que es difícil, porque es como decir, si en la palabra de Dios a la iglesia se le llama la novia de Cristo en Efesios 5, y en el Antiguo Testamento Dios a través de Oseas y otros profetas le llama a Israel su esposa. Entonces, ¿qué? Hay dos novias, hay dos esposas. El padre tiene una esposa, el hijo tiene otra esposa. Hay distintos planes. Entonces el dispensacionalismo hace un énfasis muy marcado en los pactos. Por ejemplo, en vez de ver esa armonía que hay entre el antiguo y nuevo pacto, la progresión que hay, pero apuntando del antiguo pacto al cumplimiento en el nuevo pacto, ve una diferencia tan marcada que hasta propone en cierta manera que en el milenio se va a volver al antiguo pacto, en cierta manera, lo cual es increíble de nosotros escuchar. Sobre todo más para los que entienden esto, para mí es increíble escucharlo de cristianos viviendo en el nuevo pacto, donde Cristo ya cumplió todo y es un pacto basado en mejores promesas, en un sacrificio perfecto, todo basado en Cristo, no en nosotros, que se piense que va a haber un reino futuro donde se va a regresar a sacrificar animales y cosas así. A mí sinceramente me parece incomprensible. Pero aparte de la doctrina del dispensacionalismo está la perspectiva acerca de los pactos, de ver el pacto de Dios a través del tiempo y la continuidad, y también vemos las diferencias, porque es cierto, hay algunas diferencias, por ejemplo, entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto usted mataba animales, ¿no? Santos, que podían consagrarse para sacrificios según lo que Dios ordenó. En el Nuevo Testamento ya no matamos animales, porque Cristo ya dio su vida. En el Antiguo Testamento Dios establece fiestas que hablan de manera simbólica de la obra redentora de Dios a través de la historia. Ahora nosotros no celebramos las fiestas del Antiguo Testamento, porque ya se han venido cumpliendo. La Pascua ya se cumplió en Cristo. Pentecostés ya se cumplió en la venida del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios, para comenzar, Dios es Rey soberano, como hemos dicho. Dios es Rey eterno. Él está por encima de Satanás. Satanás no tiene ningún control fuera de Dios. Todo lo que Satanás lo hace bajo el directo y perfecto control de Dios. Dios no lo hace pecar. Él es un ser lleno de tinieblas, dispuesto a engañar, a robar, a matar, a destruir. Pero aún su maldad está limitada por Dios, y un día será totalmente erradicada su maldad de la creación cuando Él sea encerrado en el lago de fuego y de azufre para siempre.
¿Saben por qué hay maldad en el universo y en el mundo? No es porque la maldad es como un virus que flota y nos afecta. La maldad sale del corazón de las criaturas. En este caso, los ángeles caídos de ellos son seres de maldad, y el hombre pecador, de su propio corazón salen todos los pecados, y su boca habla de lo que hay en su corazón. Pero Dios es rey soberano por sobre Satanás, por sobre todas las huestes. Hermanos, Él las creó. Satanás y sus huestes para Dios son como nada ante su poder, ante su grandeza. Dios también tiene poder sobre las naciones, sobre los gobernantes. Él inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Él tiene potestad sobre los gobernantes. Él pone reyes y Él quita reyes. Él los entrega a la maldad de su corazón, como vemos que está pasando en este tiempo con gobernantes impíos que van en contra de Dios. Él los entrega a la maldad de su corazón, como hizo con Faraón. Pero también de Dios, quien inclina el corazón, puede inclinar el corazón para bien, como hizo con Ciro, el primer gobernante persa, quien dispuso en su corazón que los judíos volvieran a Jerusalén, siendo él un hombre pagano, que volvieran a Jerusalén a reedificar el templo. Dios es soberano sobre las naciones. Todas las naciones de las Escrituras son como nada delante de Él, son como un poquito, una gota de agua en la palma de sus manos. Las naciones son como nada. Por eso la semana pasada dije algo que quizás, no sé si es un ejemplo muy corriente, decimos muy barato, pero decimos que la rebelión de todas las naciones, de todos los hombres para Dios, es como si una pulga quisiera quitarle la vida a uno. Es insignificante. Dice así la palabra en Isaías 40:22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es nuestro Dios. Y lo vemos, los gobernantes tan altivos, lo vemos cómo se van secando delante de nuestros ojos. Cómo van perdiendo sus facultades mentales, van a envejecer y van a morir. Los más arrogantes que han habido en la historia. A Nabucodonosor le quitó el entendimiento y Nabucodonosor se convirtió en una bestia que no podía ni siquiera ser puesta bajo un techo, tenía que dormir al aire libre y comía hierbas como los animales. Y Dios después le devuelve el entendimiento. Ese es el Dios que tenemos. Pero su reino, puesto que la humanidad estaba en rebelión, su reino, el reino de Dios, fue dignificado en la persona de Cristo. Porque Él envía a su Hijo en condición de hombre, se hace hombre, y Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y a Él le da todo poder, autoridad y dominio. Hermanos, el reino de Dios, el carácter del reino de Dios está conformado por ángeles y gente santas. El carácter del reino de Dios es santo. Pecadores no pueden ser parte de su reino. Y por eso aún a nosotros, para darnos entrada a su reino, ¿qué hizo? Nos lavó de nuestros pecados. Dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todos nosotros éramos rebeldes contra Dios. Y Dios en su gracia nos hizo entender del perdón que Él estaba ofreciendo. Nos mandó a arrepentirnos. Porque Dios no le ruega a la gente arrepiéntete. Dios le manda a la gente a que se arrepienta. Y por la obra del Espíritu Santo en nosotros pudimos creer y arrepentirnos y convertirnos a Dios.
Y ahora los creyentes, los santos, son parte de su reino. Aunque ser santo, como hemos dicho en el tiempo presente, no significa ser perfecto. Pero hay características de los que son santos, apartados, consagrados para Dios. Ellos viven para Cristo, su Señor. Ellos todavía fallan, pero son perdonados. Pero ellos ya comienzan a dar fruto, comienzan a mostrar evidencias de que Cristo es su Señor. Buscan obedecerle, buscan conocer su voluntad en las Escrituras, buscan servirle y dar fruto para su Rey. Ellos saben que un día se van a presentar ante su Rey y no quieren llegar con las manos vacías. Y entre comillas, el que llega con las manos vacías no cree que se le va a dar acceso. Aquel que ha recibido un talento y no lo pone a trabajar, se le va a quitar ese talento y a ese se le va a echar afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. El carácter del reino de Dios es santo, donde se da fruto, donde Dios quiso establecer un reino aquí en la tierra y lo ha establecido, pero el propósito del reino de Dios en la tierra a través de los hombres es dar testimonio de Dios, mostrar a Dios, es hablar la salvación que Dios ofrece, pero también advertir de que viene castigo, de que viene juicio de Dios. Y en el Evangelio se hace eso. Se le dice a los hombres arrepiéntete, pero se le dice también si tú no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Y no vas a pasar por inocente el día del juicio. ¿Sabes por qué? Porque menospreciaste el perdón que se te dio en Cristo. Porque Cristo muere por mí y si yo lo menosprecio esa muerte, soy culpable de mi pecado y de haber menospreciado lo que Cristo hizo. Hermano, entonces la realidad de Dios gobernando en su pueblo la vemos en los patriarcas, pero ellos eran solo familias. Algunas llegaron a crecer mucho, como la familia de Jacob llegó a crecer bastante. Pero cuando vemos que de manera más amplia, él quiere implementar su reino aquí en la tierra, lo hace con la nación de Israel, que está conformada por los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob en la carne, y donde Dios estableció su plan de salvación y Él los saca de Egipto para hacer de ellos una nación especial. Entonces nunca se olviden, hermanos, siempre recuerden Éxodo 19, donde claramente el Señor les dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el pacto que Dios hizo con ellos como nación por medio de Moisés, ellos siendo beneficiarios del pacto de bendición que se le hizo a Abraham y a la simiente, de que en él serían benditas todas las naciones, toda la familia de la tierra. Ahora ya cuando los libera de Egipto, esta nación la libera de ser esclava de otra, donde al ser esclava de otra no podían servir a Dios, les dice eso. Eso está en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es clave de entender. Dios dice, si ustedes hacen esto, dan oído a mi voz, guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, van a ser una nación especial. Pero es clave porque le dice, así serán ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso es que hemos dicho, hermanos, que el reinado a Israel no era incondicional, era, yo quiero un reino pero de gente santa, y que fueran sacerdotes, es decir, ministros. Ahora, Dios comenzó a ver la dureza de Israel desde el comienzo, porque a pesar que Moisés va al pueblo y el pueblo le dice todo lo que Jehová ha dicho haremos, vemos que solamente con el llamado de acercarse al monte nomás ya no obedecieron.
Es interesante porque en Éxodo 19 le dice a toda la nación: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos desobedecen al llamado de venir al monte cuando el Señor los llamaba. Y entonces Dios dice que ya no pasen los límites del monte. Y ahora establece su sacerdocio solo con los descendientes de Aarón, particularmente. Y la tierra de Leví como los sirvientes. Pero miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. ¿A quiénes les gusta el libro de Apocalipsis? ¿Quién no? Todo el mundo quiere escuchar de Apocalipsis, ¿verdad? Y a propósito, en el dispensacionalismo siempre se anda buscando quién es el anticristo y muchos hacen mercaderes de la iglesia, no todos, pero muchos falsos maestros abusan del dispensacionalismo, que es creído por buenos hermanos, buenos pastores, genuinos. Interpretan la historia de esa manera, pero muchos lobos vestidos de ovejas aprovechan del dispensacionalismo para estar sacando libros y videos, y que el anticristo es tal, y que las lunas de sangre, y nos tienen en la historia. Lo que pasa es que los cristianos también, como a la mayoría de la gente, no le interesa ni la historia, ni las noticias, ni nada. Lo único que les interesa es ser feliz, pero ignoran que solamente desde el siglo pasado, ¿quiénes eran el anticristo? Era Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin. Ese anticristo ha habido por todos lados. Y siempre están averiguando, ¿será el anticristo? Y una tensión y la gente corriendo a comprar sus libros, sus materiales. Pero eso no hacen los buenos pastores, aunque sean dispensacionalistas, ojo. Pero hay muchos que aún en los medios, siempre noticias. En el internet hay alguien bien conocido, hay varios bien conocidos, que continuamente están, y todo es escándalo, y será. Vean sus videos de hace 2 años. Entonces, ¿para qué lo sigue? Es un amarillismo teológico, donde todo es escándalo, donde todo es... y fallan en sus pronósticos, en sus profecías. Pero aquí en Apocalipsis 1, considerando lo que Dios le dijo a Israel en el monte Sinaí, pero ahora ya en el Nuevo Testamento, donde en Cristo se cumple todo, miren lo que dice en el capítulo 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es aquel que es, que era y que ha de venir? Es Dios. Él es eterno. Él no cambia. También de los 7 espíritus, que es una manera de expresar la plenitud del espíritu, en otras palabras, por el número 7. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Miren los títulos de Cristo, ¿eh? Testigo fiel, nadie dio a conocer al Padre de tal manera como Cristo. Él es el primogénito de los muertos, Él resucitó. ¿Y Él es el qué? Soberano de los reyes de la tierra. Él no dice que va a ser el soberano, hermano. Acá Juan no está hablando del milenio. Él está hablando de sus días. Él está preso en la isla de Patmos, y cuando él habla de Cristo dice el soberano de los reyes de la tierra. Pero él está preso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser el Señor soberano y yo estar pasando tribulación y persecución? Justamente esa es una de las características del poder de Dios, que el poder de Dios es tal en los creyentes de habernos traído a la fe en Cristo, a la fe de Cristo, a la salvación, que ese poder del Rey de Reyes nos va a sostener aún si morimos por causa de su nombre. No quiere decir que todo nos va a ir bien. Pero ahora miren, dice, también habla de Jesucristo, y ahora Juan entra a hacer una alabanza, una doxología, dice,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es ese Cristo? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. ¿Y nos hizo qué? ¿No son las palabras que se le dijo a Israel? Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Y ahora quién se le está diciendo? Él es la iglesia, él no está hablando de Israel como nación. Porque de nuevo el propósito de Dios siempre fue tener un reino de gente santa. Y los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, que se abrió la puerta a los gentiles, son parte del reino de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora miren en el verso 7. He aquí que... ¿Están leyendo? Miren, presten atención a esto. Él lo está viendo a Cristo y dice, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y está diciendo, nos hizo un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y que después que dice, he aquí que Él vino. O sea que el Señor no había venido, y ya ellos eran un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, esperar que el reino recién se dé, y vamos a entrar a ese punto, después de su venida, ignora este pasaje, como Juan mismo está diciendo, lo reconoce como Señor, nosotros somos tu reino, de gente santa, por tu gracia nos lavaste, si no, no seríamos santos. Me limpiaste, pero todavía estás por venir. Pero todavía estás por venir. Verso 9, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Cuando él describe, dice a las iglesias, le va a decir, yo soy su hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación y en el reino. Él no hablaba del reino como algo de aquí a un futuro indeterminado, después de la venida del Señor, sino al contrario, él está hablando del reino como algo presente y que la venida del Señor está al futuro. Son detalles que hay que prestar atención, hermanos. Entonces Israel fue una nación llamada a ser su reino santo desde sus líderes y reyes, porque no solamente tuvo reyes, él tuvo líderes, ¿no? Como Moisés, como Josué, no eran reyes, y todo el pueblo tenía que ser santo. Era una posición condicional a la santidad. Cuando el pueblo era consagrado, vencían. Cuando el pueblo estaba en pecado, Dios los entregaba a sus enemigos, aunque también tenía misericordia de ellos. Y en el caso del libro de los jueces, les levantaba jueces que lo librara de sus enemigos. Ellos debían haber sido la nación vencedora, la potencia sobre todo el mundo, pero era en base a su consagración a Dios y fallaron. El mejor tiempo que tuvieron de victoria fue quizás con Moisés, Josué, con David, y la cúspide se ve en el reinado de Salomón. Y vemos cómo los enemigos de Israel luchan contra este reino en distintas situaciones, y solo cuando los reyes se convertían a Dios, los reyes eran piadosos, Dios los ayudaba. Pero también Israel experimentó muchas derrotas en muchas batallas. Ahora piense esto, Israel como nación, por causa de su pecado, se divide en dos reinos, el reino del norte, que se le llama el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Y Dios, escúchelo despacito, Dios los entrega a Israel, a las 10 tribus del norte, en manos de los asirios. Esos mismos asirios casi conquistan Judá, pero el rey de Judá clama a Dios y Dios lo libra de los asirios. Pero décadas después, por causa del pecado de Judá, Israel rechazando a los hombres, los profetas que les hablaban de parte de Dios, y Judá cuando cae en esas etapas de apostasía, Dios los termina entregando en manos de Nabucodonosor, de los babilonios. Dios
los entregó. La maldad que creció en Israel como nación era indescriptible. Solo lean el libro del profeta Jeremías, que es el mayor profeta, digamos, antes del cautiverio, que le profetiza a Israel, llamándolo al arrepentimiento. Aún Jeremías llega a ver la destrucción de Jerusalén. Pero en el dispensacionalismo hay una obsesión con identificar a Israel con el reino, como diciendo, Israel, solo por el hecho de ser Israel, la nación, van a ser el reino. No, para que ellos sean reino tienen que ser santos. O sea que aún a futuro, cuando hablamos de Israel a futuro, la única manera de hablar de Israel en la posición que cualquiera tenga, de que en el futuro va a volver Dios a reinar con ellos, sería que se conviertan. Si no se convierten, no son el reino de Dios. Ahora, como nación, Dios los preserva. Ha habido tantos intentos de exterminar, pero como Dios ha hecho una promesa de que en un momento de la historia traer un gran despertar a Israel de conversión, entonces Dios como nación, es cierto, los protege. Pero eso no quiere decir que son el pueblo de Dios, la nación de Dios. En estos momentos cualquier israelita que muere sin creer en Cristo como el Mesías, para comenzar en su vida lo va a ver mostrado como un pecador y va a ir a la condenación. Y eso es lo que en el Nuevo Testamento le chocó completamente el mensaje del Señor Jesús, de Juan el Bautista y de los discípulos. Porque el Señor Jesús, por ejemplo, le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo le vas a decir eso a un judío? Si nosotros ya somos parte del reino. No, ni siquiera puedes ni verlo ni entrar. Los mismos judíos han comprendido mal su identidad de reino con Dios, y lamentablemente en la iglesia también se ha impregnado de esa misma mala comprensión, de que Israel, por el solo hecho de ser Israel, ya es el reino de Dios. No es así. Entonces el Señor, por eso cuando Él vino les hablaba, y Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. En el Sermón del Monte ya hemos visto que el Señor habla del carácter de los que son del reino, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino. A sus discípulos les enseña a orar, venga tu reino. Pero si se ha acercado, ¿cómo que venga? Porque esa es la doble realidad del reino de Dios. Ya es presente, pero todavía no está consumado. Pero Cristo ya reina. O sea que es una realidad presente, pero también se espera una consumación en el futuro. Por eso es que el Señor les daba parábolas del reino, les hablaba del reino a sus discípulos. ¿Por qué les va a hablar de algo que se supone solo va a venir en el milenio, 2000 o 3000 años después de ellos? No tiene sentido. Pero el Señor les hablaba en parábolas, las parábolas de las 4 tierras, del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red del pescador, la parábola del padre de familia. Todas esas parábolas tienen que ver con el reino. El reino de los cielos es semejante a esto. Y ahí se explican los distintos aspectos del reino presente. Por ejemplo, es como el trigo y la cizaña. Los creyentes están sembrados en el mundo. Las cizañas son los hijos del maligno. Un día va a haber la cosecha, ¿y qué se va a hacer? Se va a separar a los justos de los pecadores. El reino de los cielos es como alguien que sale a predicar, a sembrar semilla, y alguna cae junto al camino, otra cae entre pedregales, otra entre espinos, pero una parte cae en buena tierra. Sí me llama la atención que no es en la parte más grande que cae buena tierra, es, digamos, la 4ª parte. Una realidad que siempre hemos visto, que el número de creyentes nunca ha sido la mayoría. Todas las parábolas, hermanos, la semilla de mostaza, ¿qué le está diciendo el Señor? El reino comienza pequeñito, pero después crece, va a crecer. Les está hablando de un crecimiento progresivo hasta llenarlo todo.
La levadura que esconde la mujer en la masa, igual, es algo pequeñito, pero después lo llena todo. El tesoro escondido, el reino, es algo tan valioso que un hombre vende todo por ese tesoro, o la perla preciosa. La red del pescador, donde dice, se saca de todo, pero después en la playa, ¿qué hace un pescador? Este sí, con este se puede hacer un buen ceviche, peruano o mexicano, ya no importa. No nos vamos a pelear por eso. Y con este no. El reino es así. Entonces, hermanos, el Señor mismo les hablaba del reino, y acá lo vemos el reino de esa manera, de manera presente. Más adelante, hablando solo del Evangelio de Mateo, vemos claramente en la lectura, en semana pasada, se habló, cuando se leyó el pasaje donde el propio Señor, en Mateo 21, les dice que los publicanos, las rameras, le decía a los fariseos, van delante de ustedes al reino de Dios. Y luego el Señor le dice, el reino va a ser quitado de ustedes y dado a gente que produzca fruto. El mismo Señor le dice, el reino va a ser quitado de ustedes y dado a gente que produzca fruto. Ahora los judíos no están excluidos de ser parte de la iglesia, al contrario, la iglesia comienza siendo solo judíos, la iglesia del Nuevo Testamento. Y luego gentiles, Dios mismo va añadiendo gentiles. Y en la iglesia, hermanos, por ejemplo, si me acompañan, solo un pasaje, 1 Timoteo capítulo 1. La primera carta a Timoteo capítulo 1. Como ustedes saben, esta primera carta y la segunda la escribió Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. O sea, si había alguien más judío que nadie, era Pablo. Fariseo. Un doctor en la ley, un tipo... O sea, si alguien estaba aferrado al judaísmo y a las tradiciones, ese era Pablo. Es increíble cómo Dios salva a un hombre como Pablo. ¿Qué era un gentil para Pablo? No solamente alguien para rechazar como fariseo que era, sino que piensen en esto, tiene en la misma perspectiva de Pablo tan solo los cristianos que él veía que eran judíos y que apartaban de las tradiciones, ya él los consideraba hasta dignos de muerte, dignos de castigo. Un hombre pero extremista. Y Dios salva a un hombre así. Y Cristo lo convierte en el último de sus apóstoles. Ahora miren lo que dice este hombre, este Pablo, cuyo nombre es Saulo, en el capítulo 1. Cuando se refiere a Cristo, dice en el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, de las edades, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no ve a Dios solo como alguien que está por allá lejos en una nube, dejándonos aquí a que nosotros arreglemos la vida como podamos. Él lo ve como alguien soberano, participando, interviniendo en los asuntos del mundo. Nosotros los cristianos, por eso algunas veces hemos dicho, no practicamos ni creemos en el dualismo de donde Dios está compitiendo con el mal y no se sabe quién va a ganar. Bueno, al final va a ganar el bien, ¿no? Pero es como que Dios se le escapa Satanás y la gente pecadora por aquí, por allá, no sabe qué hacer. Dios tiene control absoluto de todo. Quizás tú dirás, no, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Déjame decirte esto.
El día que te pase una maldad a ti, si tú eres de aquellos que dicen, yo hago con mi vida lo que quiero, yo te voy a decir, solamente déjame decirte esto, el día que yo no te lo deseo, pero si te pasara una maldad a ti, como le pasa a mucha gente, culpa a Dios por la maldad que gente le ha hecho. Pero esa gente que le hizo maldad a uno, piensa igual que uno. Porque uno dice, a mí nadie me va a decir con mi vida qué hacer. Lo mismo hizo, pero el que te hizo la maldad. Pero después terminamos culpando a Dios, porque la única manera de erradicar el mal en el mundo, si no es por la conversión a Cristo, es matándote. ¿Verdad? Y así tú no harías ningún mal, ni nadie te haría ningún mal a ti. Pero somos rápidos para culpar a Dios cuando algo malo nos pasa. Y más bien darle gracias que Dios no te ha entregado a tu propia maldad, a la maldad de tu propio corazón. Que si todavía tienes algo de conciencia mientras Dios te llama y te llama al arrepentimiento, a convertirte, a arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios si todavía puedes escuchar a alguien llamándote a arrepentirte y dejar el pecado para venir a Cristo. Porque Dios te puede abandonar. Y si Dios te abandona a tu propio corazón, de ahí no te saca nadie. Y cuando tú mueras, porque recuerda que aunque tú digas soy dueño de mi vida, tú no eres dueño, ni siquiera sabes el día que vas a morir. El día que le des cuentas a Dios, tú vas a ser responsable ante Dios. Y no hay esperanza de perdón en el juicio de Dios. El juicio de Dios es solo un juicio que tiene dos aspectos: de vindicación para los que han creído en Él ahora en esta vida, todos nosotros a los cuales Dios nos perdonó vivir en pecado, vivir en desobediencia, vivir en ignorancia, vivir en vicios, y que Dios me ha perdonado, me ha lavado. Para ellos es un juicio de vindicación, porque creyeron en Cristo aquí, pero los demás es un juicio de condenación. Capítulo 6 de 1 Timoteo dice así, en el verso 15. Pablo le está exhortando a Timoteo que guarde el mandamiento, etc. Verso 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o su venida, en otras palabras, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿No ese es el título que se le da a Cristo en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 17:14 a Cristo se le llama Señor de señores y Rey de reyes. En Apocalipsis 15:3 se le llama el Rey de los santos. En Apocalipsis 19:16 tiene un nombre escrito que dice Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es Rey, hermanos. Él murió, Él resucitó. Él ya resucitó. Hubieron testigos. Todos los testigos, la mayor parte de ellos, sus apóstoles, murieron de manera cruel por hablar de que Cristo había resucitado y de que Él era el Señor. Y decirles de parte de Dios que se arrepientan, que vengan a Cristo. Y desde que el Señor partió de este mundo a la diestra del Padre, el reino es anunciado por los creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos que Felipe, a veces nosotros hablamos de predicar, y esa es una buena pregunta. ¿Y qué es predicar? Es agarrar un mensajito y hacer chistes desde el púlpito y decir cosas graciosas. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué es el mensaje? Ese es el mensaje, tratar de darle un poquito de ánimo a la gente. Las buenas nuevas, el mensaje de Dios
Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, es el mensaje acerca de su Hijo. Sí, los pastores ya no quieren hablar de Cristo, de su persona y de su obra, sino solo de los beneficios, porque la gente se les aburre. Pero tú tienes que preguntar, si la gente se aburre cuando tú le hablas de alguien tan glorioso, que ha hecho una obra tan preciosa, posiblemente estás criando cabritos y no ovejas. Si la gente paga, hermanos, por ir al cine para ver una película de superhéroes donde alguien bota rayos y vuela, y todo es falso, ¿verdad? Porque espero que ustedes vean cómo hacen las películas y esa gente tiene que estar amarrada y usar doble. No pueden volar ni un centímetro realmente. Espero que usted no se esté creyendo toda la serie de los Avengers y Marvel, por favor. Pero la gente paga por eso, que es una fantasía y que tiene mucho de la mitología griega de los dioses paganos, que la gente no se da cuenta de eso, y feminismo y otras cosas. Y Cristo, que es eterno, glorioso, co-creador junto con su Padre, perfecto, santo, todopoderoso, si tú no te admiras con ese Cristo, al cual miramos por fe, no por vista, al cual conocemos a través de la palabra, si la gente no se gloría en Cristo, ¿en quién está siendo edificada? Entonces a veces parece que los pastores estamos tratando de que la gente no se aburra, o hablar de otros temas que son bíblicos, pero que la gente pueda... Y no hablas de la persona de Cristo, de su obra, de su redención, de qué significa su muerte, su resurrección, su ascensión, los logros de Cristo, etc. Cuando usted ve predicando, la primera predicación que ve en el libro de los Hechos por los creyentes, es Pedro. Y Pedro predicando de Cristo, hablando de Cristo. ¿De quién era él? Y le termina diciendo a la gente, ustedes le crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro tenía 20,000 otros temas de qué hablar, hermanos. Los judíos estaban bajo la potestad de los romanos. Le podías estar hablando, ay hermanos, la economía, qué mal está porque los romanos nos están abusando con los impuestos. Pero vamos a orar para que Dios nos libere, confesemos prosperidad para que tengamos mejores ingresos. Él podía haber estado hablando de... La gente sufría en ese tiempo también enfermedades. Pero Él les habla de Cristo glorificado, y la gente se arrepiente. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías. Y por la gracia de Dios, 3,000 personas reaccionan. Desde la primera prédica está saturada de Cristo, de su persona y de su obra. Ahora yo sé que tú quieres de pronto, tú y yo queremos una solución a mis problemas, mis situaciones. En Dios hay consejo para todas las áreas de la vida. Pero la convicción nuestra debiera ser, Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase con mi vida. Me soluciones o no ciertos problemas, ayúdame Dios. Y cuando yo veo creyentes hermanos en Cristo que están siguiendo en pos de Cristo a pesar de tener enfermedades graves, aún mujeres como siempre yo menciono a Joni Eareckson, una mujer cuadripléjica que no es solamente que no te puedes mover, imagínese que usted no se pueda mover. Todas las complicaciones físicas y cómo ella adora a Cristo, habla a Cristo y también confiesa, porque ella hay momentos que se desespera, ella te habla de esa manera natural. Wow, uno dice, qué tremendo el poder de Dios. Que alguien así sigue creyendo en Cristo y gozándose en Cristo y conociendo a Cristo hasta el final. Hechos capítulo 8 dice cuando Felipe fue llevado a la región de Samaria y comienza a predicar. Del verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres, habían conversiones. Conversiones a Cristo. No es conversión al pastor o a la iglesia, es conversión a Cristo. ¿Pero qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino y del Señor Jesucristo. Como diciendo, tú no puedes hablar del reino separado de Jesucristo. O si hablas de Jesucristo, tienes que hablar de Él en contexto de su reino, como Rey, como Señor. Hechos 19, ¿qué hablaba Pablo? He buscado los pasajes que alguien ni siquiera diga, no veo eso ahí, sino que bien explícito esté. Hechos 19, 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Por qué les va a hablar de algo que recién va a ocurrir 2000 años después? Ahí les está hablando de Cristo, el soberano, el Mesías, humillado, exaltado. Los está llamando al arrepentimiento. Verso 9, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud. Hermanos, no todos van a creer. Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, o sea, los que habían creído, discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, dice, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del reino, es decir, del Señor Jesús. ¿Te das cuenta que hablar el evangelio es hablar del reino, es hablar de Cristo en el contexto del reino? Y porque predicar la salvación, hermanos, implica decirle a la gente, mira, tú estás en rebelión contra Cristo, pero en Él hay perdón. Arrepiéntete de tus pecados. Cuando yo escuché ese mensaje, hermanos, la primera vez y por mucho tiempo, yo dije, ¿qué cosa es eso? Yo quiero vivir mi vida como a mí me parece. Por la gracia de Dios, llegó el día en que Dios tocó mi corazón y yo dije, es una necesidad rebelarme contra Dios. Es una necesidad que yo mismo busque mi propio destino, si no puedo controlar nada. Es una necesidad creer que yo soy bueno, que no necesito arrepentirme, porque veo mis faltas. Y en Hebreos 12:28 se nos habla de haber recibido un reino inconmovible. Hermanos, hay mucho que decir, no es una clase de escatología, pero fundamentalmente ahora vamos al libro de Daniel, ya para acercarnos al final. Daniel. Como ustedes han visto en la lectura bíblica que leyó el pastor Escobar, a Nabucodonosor se le dio un sueño de una imagen donde habían distintas partes, la cabeza, el tronco, los brazos, etc. Y no solamente eso, sino que también había una descripción de qué significaba, qué es lo que leyó el pastor, la interpretación. En la interpretación, claramente, ya se vio que él estaba viendo cuatro reinos. La cabeza de oro era él, Nabucodonosor, y el reino de Babilonia. ¿Ok? Después, en el sueño que se le había revelado, venía el reino de los persas, luego el reino de los griegos, y por último, el reino o el imperio romano, que es el hierro mezclado con el barro. Dios le había dado en el verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Se dan cuenta que Dios es quien pone reyes y quita reyes? Entonces, de ahí vienen otros 2 reinos. Verso 40 dice, y el cuarto reino, solo son 4 reinos que se le muestran, será fuerte como hierro. Este es Roma. Todos
comentaristas bíblicos te van a decir es así: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, el cuarto reino. Ahora miren el verso 44 que se leyó. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No dice después de 2000 o 3000 años. Dice en los días de estos reyes. Cuando el reino cuarto entra en escena y tiene el control del mundo, Roma, es que Dios establece un reino que va a permanecer para siempre. ¿Cuándo vino el Señor Jesús? Cuando los romanos eran la potencia mundial en esa parte del mundo. El hierro representado ahí y con piernas y dedos de hierro mezclado con barro, que quiere decir que era inestable porque siempre estaba dependiendo de alianzas humanas. Nabucodonosor entiende, en ese momento él se postra. Pero si vamos al capítulo 7, esto va a coincidir, la interpretación del sueño a Nabucodonosor coincide con la interpretación que se le da a Daniel de su propio sueño, de su propia visión, donde él vio 4 bestias, y en el verso 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Se dan cuenta cuando hablamos de la escatología del reino? Claramente la Escritura habla de esos 4 reinos: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y en los días de esos reyes levantará un reino. ¿Y eso cuándo ocurrió? Cuando vino el Señor Jesús. Roma no más ha vuelto a ser imperio. Y Dios, que sabe la historia, hubiera dicho: bueno, después de los romanos, por los reinos que ustedes saben, van a venir los españoles, los holandeses, los ingleses, Estados Unidos, China, y después viene el reino de los santos, porque se supone que el milenio todavía no ha venido, ¿verdad? Que ahí es donde se supone que el reino es que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué le pasó a Dios? ¿Por qué dijo solo 4 reinos? ¿Por qué no dijo 8 o 10? Que todos nosotros sabemos cuáles han sido los más grandes imperios del mundo. Porque el reino de Dios fue establecido ahí, cuando Roma tenía el control del mundo. En el capítulo 9, viene la famosa descripción de las 70 semanas. Daniel estaba orando, haciendo confesión, porque por causa del pecado ellos habían caído en cautividad, Jerusalén había sido destruida, ellos habían caído en manos de los babilonios y en manos de los persas, pero él sabía que ese cautiverio iba a durar 70 años, porque Dios lo había anunciado así a través de Jeremías. 70 años de cautiverio. Pero aquí Daniel está orando, y de pronto en el verso 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, wow, este es un ángel muy conocido en las Escrituras por ser mensajero de Dios, el que le dijo a María: vas a tener a luz un hijo, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Ya en otra visión también había venido en el capítulo 8, en el versículo 16, le vino para explicar el otro sueño que tiene que ver con las guerras entre los persas y los griegos. Pero ahora dice en el verso 22: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora miren esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le está dando un plazo de 70 semanas.
que en el lenguaje de los hebreos de ese tiempo él sabía que se refería a 70 semanas de años, es decir, 490 años. Cuando Dios ve la visión, Dios le dice en ese momento, y estamos hablando de que esta visión fue dada 500 años antes de que venga el Señor, le dice, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. 70 semanas de años, ¿no? 7 por 7, 49, 490 años. Después yo le puedo hacer los números, las matemáticas, si quieren. Pero por el tiempo se refiere a 490 años. ¿Y qué? Ese es el tiempo determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerden que él está orando y confesando el pecado de su nación. Y Dios le dice 490 años más. Qué Dios tan paciente, ¿verdad? Cuando hablamos del juicio de Dios sobre las naciones, hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios es bien paciente. Así como Él es paciente con tu vida. Porque si todavía, como lo dice Pedro en su segunda carta, si el Señor todavía no ha venido, dice, porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, agradece a Dios que es paciente. Cuando decimos que Estados Unidos está bajo el juicio de Dios, lo está. Pues no quiere decir que Estados Unidos necesariamente va a dejar de existir mañana. Para Dios no le cuesta nada, hermanos, en un día hacer caer esta nación, porque esta nación está fundada, habiendo abandonado los principios cristianos y judeo-cristianos en los que fue basada, habiendo hoy día rechazado a Dios de manera abierta, desde sus gobernantes que imponen ideologías totalmente blasfemas, equivocadas, opuestas a Dios, donde hoy día ser cristiano y ser congresista, ser juez, se ve como algo denigrante, como alguien retrógrado, donde en 20 años nomás hemos pasado de que el cristianismo se viera, ser cristiano, aún de la línea que fuera, se viera como una virtud, a como algo detestable, los intolerantes, y donde se ha abrazado este país ideologías totalmente perversas, como el LGTB y todo eso. Créanlo que para que Dios y para que lleguen al poder gente que ni siquiera a veces parece que tuvieran los votos ni las multitudes, Dios tiene que estar haciendo eso. Porque es la manera como Dios entrega a una nación que lo comenzó, perdón por la expresión, a echar a patadas a Dios de las escuelas, del gobierno. Cualquier americano hoy día aquí le dice con descaro, la separación de la iglesia y el gobierno. O sea, pero en el fondo no están hablando de que una iglesia controle el gobierno, que no quieren nada de Dios. Que si es una escuela pública, se puede celebrar Halloween, se puede invocar demonios y todas esas cosas. Pero a ver, ¿puede usted orar? Entonces, a una nación así Dios también le entrega juicio. ¿Cuánto tiempo dirá? Yo no me alegro del juicio sobre esta nación. Pero entregando las enfermedades que aparecen, hermanos, cada vez más, mientras más creemos que somos dueños de nuestras vidas, es todo lo que está pasando acá, hermanos, los enemigos de esta nación se ríen de las cosas que estamos creyendo acá, que un hombre es mujer. Otros gobernantes, continentes, hermanos, en África nos ven creyendo estas cosas y dicen, ¿qué le pasó a esta gente? ¿De cuándo se puso así? Pero eso no quiere decir que ya Estados Unidos de repente va a caer mañana. Y de nuevo, le puede costar así, hermanos. La economía de Estados Unidos está basada en nada, es pura deuda. Todo es deuda, todo es deuda. Es más, les digo, una deuda impagable. No es siquiera una deuda pagable. Y no importa qué gobierno, puede ser de este o del otro, uno tras otro, hunden más y más al país. Que ustedes no saben, que hace solo unas décadas atrás, claro, ya son 70 años, Inglaterra era el Estados Unidos del mundo. ¿Y ahora qué es? No, a veces no creemos que una nación puede dejar de ser. ¿Y qué fue de España?
y que fue de Portugal, y que fue de Holanda. Holanda por siglos fue la potencia más grande. Y acá Dios le está diciendo 70 semanas, 490 años. ¿Para qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el pueblo y la santa ciudad. Y yo voy a terminar con este pasaje, hermano. Tenemos Santa Cena y ya es tarde. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Hermanos, ¿quién le puso fin al pecado? ¿Quién le puso fin al pecado? Cristo en la cruz. Jesucristo en la cruz es el único que trajo la solución al pecado. ¿Quién es aquel que expió la iniquidad? O sea que, miren lo que Gabriel está diciendo, en 490 años quedan para tu pueblo, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado. Cristo es la solución a nuestro pecado y al pecado de todo el universo. Pagar por la iniquidad, es decir, expiar, porque mi pecado me hace culpable y el pecado de todos nosotros nos hizo culpables ante Dios y Dios no nos podía perdonar por perdonar porque Él es justo. Entonces Cristo toma mi lugar y muere en la cruz por ti y por mí. Y así somos perdonados de nuestros pecados porque el castigo ya lo recibe alguien que sí es inocente. El castigo mío no lo podía recibir otra persona que es culpable, sino alguien que era inocente. Para traer la justicia es perdurable. En Cristo se viene la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo se ungió a Cristo, hermanos? Acá el ungir, pudieras tú decir, fue cuando Él fue bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre Él. Puede ser. ¿Por qué no? Ahí fue el Espíritu Santo ungiendo como sacerdote, como rey, como profeta. O también si alguien quiere decir, no, la unción del santo es cuando Él fue exaltado, también, pero todo se refiere a Cristo. Y es interesante porque el primer rey que dio orden de reconstruir Jerusalén fue Darío el Grande. Y les ayudó, pero ellos pasaron muchas vicisitudes. Hubo una segunda orden para construir, dada por Ciro, pero también tuvieron muchos enemigos. De eso pueden leer ustedes en Esdras y en Nehemías, hasta que Artajerjes primero da la orden final y desde ahí se marcan las 70 semanas. Hay una discusión, hermanos, si esa orden fue el año 444 antes de Cristo o el año 435. Es difícil armonizar las fechas porque recuerden que los pueblos antiguos, cada pueblo llevaba su calendario de distinta manera. La idea de un calendario universal como tenemos, eso viene después de las conquistas de los romanos y sobre todo en Occidente, bajo el gobierno del catolicismo romano. Ahí es donde se trató de unificar el calendario. Pero aún así hubieron errores, etc. Como quiera, hermanos. Si usted dice fue el año 435, 444 antes de Cristo, y usted suma 470 años, usted va a llegar, va a pasar del año llamado 0, donde nace supuestamente el Señor, y va a llegar al año 26, 27 o al año 32, que es cuando el Señor Jesucristo está aquí en el mundo. Ahora dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén ¿hasta quién? El Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Les está diciendo, va a haber 69 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe, hermanos? O sea que está diciendo claramente esta profecía, van a pasar 69 semanas o 400, ¿cuántos años? Menos 490 menos una semana es 483 años, hasta la venida del Mesías y que Él haga su obra. Se va a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, fue difícil reedificar Jerusalén. Y fíjense, después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar después de las 62 semanas? O sea, ¿cuándo se le quita la vida al Mesías?
En la semana 70. En el dispensacionalismo se agarra esta última semana y se la manda al futuro por más de 2000 años. Porque esa última semana dicen, acá está diciendo claramente, se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, porque él no se suicidó. Esas son las 70 semanas, donde Cristo cumple. ¿Y a quién se le predica primero el Evangelio? ¿No es a los judíos? Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él mismo a sus discípulos le dice, por camino de samaritanos no vayáis, no vayan a los gentiles, sino primero a las ovejas de la casa de Israel. El Mesías estaba ahí y lo rechazaron. Y para mí me parece un error muy profundo que más bien la semana 70 en el dispensacionalismo se lanza al futuro, y a quien se pone de personaje principal ahí es al anticristo. Porque ellos en el dispensacionalismo, muchos dicen, en esa semana se va a reconstruir el templo, el anticristo va a hacer un pacto y a los 3 años y medio los va a traicionar y él va a buscar adoración. Pero no, acá está hablando del Mesías. Y es más, no solamente dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿A qué se refiere? A la destrucción de Jerusalén, el año 70. Ahora usted decía, pero acá entonces se equivocó usted, hermano, porque la destrucción de Jerusalén no es parte de las 70 semanas, ¿verdad? Si no, ya sería mucho. Claro, acá no está diciendo que es parte de las 70 semanas. Las 70 semanas acá acaban con el Mesías. Y está diciendo, después va a venir un príncipe que va a destruir. Y todos recuerden que el propio Señor, cuando habla de la gran tribulación, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, a lo que se refiere, y le dice, no pasará de esta generación. ¿Cuánto es esa generación? Una generación, 40 años. O sea que cuando el Señor está aquí en el mundo ministrando y va a dar su vida en expiación, pero no por sí, Él va a ser asesinado en la cruz, aunque Él se entrega voluntariamente. Pero así acaba con la iniquidad y la justicia. 40 años después, viene el hijo del emperador Vespasiano. Primero vino Vespasiano. Los judíos se rebelaron contra los romanos, si no recuerdo mal, el año 68. Y Vespasiano era el general que se envió para todas las regiones de Siria, y él vino conquistando ciudad tras ciudad y poniendo, por ejemplo, a las ciudades judías que lucharon contra los romanos los destruyeron, hermano, los crucificaban a los vencidos. Fue una cosa terrible. Cuando él llegó a Jerusalén y la rodeó, el Señor dice por eso, en lo que ahora se considera como una gran tribulación futura, el Señor les dijo, cuando viereis la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que ya es su hora. ¿Y qué les decía el Señor? Los que están en Jerusalén, huyan a los montes. Cuando Vespasiano, pasó algo increíble, hermanos, cuando Vespasiano rodea la ciudad, él no dejó salir a nadie. ¿Cómo se podía cumplir la profecía del Señor que decía, huyan a los montes? Porque en ese año muere Nerón, que era el emperador. Y como sucesor no habían, entre los generales se comienzan a pelear. Y una parte de los senadores, una parte del pueblo romano, le pide a Vespasiano que se haga gobernante. Es una historia muy, muy larga, pero muy interesante. Lo que voy es esto, que él tenía ya la ciudad rodeada y ¿qué hace? Vamos para Roma. Y ahí él conquista y se vuelve el emperador. Y entonces, ¿a quién envía para continuar su trabajo? A su hijo, Tito. Que por si acaso Tito no se llamaba Alberto y le decían Tito de cariño. Tito era su nombre. Y cuando llega Tito, hermanos, Tito
Es increíble porque cuando usted lee a Flavio Josefo, usted va a ver que Tito trató de ser benévolo con los judíos, pero mientras más benévolo era, más se burlaban de él. Por ejemplo, él comenzó a permitir que gente huyera de la ciudad, pero en vez de huir, ¿saben qué hacían? Agarraban comida o lo que sea y se volvían a la ciudad. Y en un momento dijo, ya basta. Pero los que hubieran tenido en mente, hubieran creído en Cristo, en las palabras de Cristo, de que huyen a los montes, hubieran salido y hubieran salvado su vida. Tito era inteligente. Tito esperó hasta después de la Pascua, donde la ciudad estaba atiborrada de gente, para cerrarla. Aún él trató de ser misericordioso. Por ejemplo, él trató de perdonar el templo. Era tan hermoso el templo de Jerusalén que él le dijo a sus soldados, no lo toquen. Pero Dios dio la orden de destruirlo. Y entonces sus tropas, tienen que leer la historia de cómo la cuenta Flavio Josefo, terminan destruyendo el templo que él había dicho, no lo destruyan. Y desde entonces los judíos quedaron esparcidos por todo el mundo. Pero en esos días también dijo Dios que Él iba a establecer un reino con la venida de Cristo, que no será dejado otro reino y que prevalecerá hasta el fin. Y esa es la iglesia, vencedora, victoriosa hasta el fin. Les invito a poner en pie.